Bueno, buenos días. Gracias por la presencia de los legisladores y los demás integrantes, los representantes del Centro de Excombatientes y las demás personas presentes. Vamos a dar inicio a una nueva sesión de la Comisión Investigadora. Voy a volver a insistir sobre la organización de la reunión en función de que se toma la versión taquigráfica cuando hay testimoniales que tenemos que tomar, por así decirlo. Así que, por una cuestión de organización, cada vez que alguien quiera tomar la palabra, me pide a mí la palabra, yo le paso el micrófono y así pueden escuchar y hacer su trabajo en condiciones mínimas. El personal de taquigrafía acá en la legislatura, que ya les agradezco su presencia y el trabajo de siempre. Bueno, hoy tenemos la presencia del ex secretario de Energía, Moisés Solorza. Por secretaría me informan que los dos testigos restantes, que es el físico Manachea y el expresidente de la Dirección Provincial el expresidente de la Dirección Provincial de Energía, no han completado la citación, que es el querido Mancini Royácono. Así que vamos a esperar un tiempo prudencial, pero pareciera ser que no se van a hacer presentes ni la fecha. Veremos después los integrantes de la comisión qué vamos a decidir al respecto, si vamos a volver a citar o no a estas personas. Les informo que han existido contestaciones a distintos requerimientos que ha hecho la comisión. Están subidos ya en la página de la legislatura, particularmente el secretario de Malvinas y Antártida del gobierno de la provincia ha respondido, y el delegado de la Casa Tierra del Fuego en Buenos Aires. Por allí el secretario aquí de Malvinas planteó en cierto modo alguna objeción en cuanto al requerimiento del pedido que hicimos de los emails o de alguna, si de manera voluntaria podían acercar las comunicaciones a través de WhatsApp o algún otro tipo de redes relacionadas a este tema, pero aún así se manifestó a disposición de la comisión, así que me parece importante ponerlo en resalto, más allá de que creo yo, y esto es una apreciación política, permítanmelo hacer, que cuando requerimos de manera voluntaria, no coactiva, que nos remitan ese tipo de información, lo hacemos en función de lo que está en juego y lo que trata de elaborar esta comisión, que es la reconstrucción histórica de los hechos relacionados a la construcción y vigencia del radar inglés, o como se denomina comúnmente radar inglés, que también está en Cerro Noche. Manifestado ello, bueno, empezamos con el testimonio de Moisés. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular o empiezo yo, permítanme que había anotado acá en la máquina, lo iba a imprimir hoy, pero no había sistema, no había para imprimir acá. Los años me delatan, por más que se me enoje muchas veces la ahorita, Colazo, que es una defensora ambientalista, de primera línea. Yo sigo usando el papel, imprimo todo, porque es mi forma de estudiar y trabajar. Decimos en la era analógica, así que también a mí me cuesta un poquito la transición. Exacto. Pero, no, yo te digo, acá aparte le tengo una cosa. Primero, para que se quede constancia de la versión taquigráfica, bueno, dice los datos personales, qué funciones ejercías
desde fines del 2021 al 2023. Particularmente tengo entendido que vos habéis estado en las comisiones antes del 2019, 2020, pero para lo que interesa a la comisión investigadora, nos interesa saber qué cargo sustentaba, primero los datos personales tuyos, tu lugar de residencia, etc. Bueno, buen día a todos y todas. Gracias por la convocatoria. La verdad que para mí es de una enorme responsabilidad, porque creo que hay que, en estos requerimientos políticos, técnicos, creo que hay que trabajar sobre la mayor transparencia posible sobre los actos de gobierno con respecto a temas sensibles de nuestra acuerdo de soberanía argentina, principalmente también la soberanía argentina sobre nuestro territorio. Dicho esto, yo soy Moisés Solorza, nacido en la ciudad de Río Grande, fui secretario de Energía de la provincia, y mi nombramiento fue a través del decreto 4557 del 2019, y dejé de ser funcionario ya por abril del 2023. Mientras duró mi paso por la gestión, yo fui parte política, del gobierno de la provincia, designado para el cargo de secretario de Energía, en donde mi rol tiene que ver, de acuerdo a mis misiones y funciones estipuladas también en el anexo del decreto, trabajar sobre la política energética global de la provincia, con la responsabilidad de hacer lazos y vínculos con la Secretaría de Energía de la Nación en función de los requerimientos, obras e infraestructura necesaria en temas energéticos para la provincia. En ese sentido, creo que está bastante bien detallado, cómo articular entre el gobernador los requerimientos de tanto la cooperativa eléctrica como la Dirección Provincial de Energía, en función de las estrategias que se designen ahí, que se delinean, de la parte operativa que está delegada en el territorio por parte de las administraciones, de las cuales cuenta, en el caso de EPE, contaba con su presidente, Alberto Mancini Loiacono, y en el caso de la cooperativa eléctrica, la administración de la cooperativa en sí. Esas cuestiones operativas, y en función de lo que le tocaba a mí como responsabilidad, macro, es justamente, teníamos un problema grande a resolver, que era el endeudamiento del sistema, el cual, que principalmente en esos lazos y vínculos en el gobierno asumido de Alberto Fernández, incorporamos, ustedes sabrán, también está todos esos antecedentes, deben estar en la Secretaría de Energía de la provincia, donde hicimos un trabajo ahí muy minucioso de desendeudamiento del sistema. Mi relación, independientemente del equipo de trabajo, era justamente coordinar con la Secretaría de Energía de la Nación. Fui delegado de la provincia del Consejo Federal de Energía Eléctrica, con lo cual logramos algo que fue pensado en ese momento, que fue el desendeudamiento de más de 3.200 millones de pesos al sistema general, incorporándonos al mercado eléctrico mayorista, al menú nacional, de manera virtual. Creo que continúa hasta ahora esa situación, no ha cambiado, pero en definitiva, mi rol dentro de la Secretaría de Energía era justamente hacer de nexo y lazo con Nación en las estrategias definidas como Secretario de Energía, con política energética, definida para cada una de las ciudades, y el crecimiento, como se dice, estacionario, vegetal, con prácticamente todo un banco de obras que después, luego de la pandemia, lo frenó, y aprovechamos en pandemia hacer una serie de obras. Cuando se prendió fuego el hospital, fui el encargado de traer los 12 equipos auxiliares en un Hércules, gestionados por Nación, para justamente que están en funciones ahora, como respaldo de reserva en el hospital que se había prendido fuego, entre otras cuestiones. Básicamente se pide el rol, y obviamente con nexos con el gobernador y los distintos ministerios, para definir en definitiva un plan de gobierno abocado a la energía, en este caso energía eléctrica, pero la energía de cualquiera de sus formas.
hasta el 2023, que por motivos que todo el mundo conoce, me alejé de la gestión. Así que de ahí en adelante, sí quiero resaltar, antes que nada, ¿no? Primero el compromiso principalmente de Daniel Guzmán, que cuando nos enteramos de la existencia propia del radar, hicimos publicaciones en un portal que me pertenece, que es los invito a que entre www.bocadepozo.com.ar, donde está absolutamente todo este derrotero que, al tomar conocimiento, bueno, nos pusimos en contacto rápidamente con Daniel y fuimos los que de alguna forma, muchos no conocían prácticamente absolutamente nada, y cuando nos enteramos, bien, para mí fue una sorpresa mayúscula enterarme de esa situación, imagínense, con lo cual, bueno, rápidamente empezamos a articular lo que nos llegaba como información y empezar a divulgarla rápidamente por lo sensible que significa el tema, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sí, claramente pueden ingresar estos material, lo que necesiten, obviamente, a entera disposición de lo que requieran, porque hay, creo yo, por lo menos mirando lo que se dice en las comisiones, los que fuimos de alguna forma alertando, y destaco también el rol de Pablo Blanco en esto, que me consultaba, eran las 2 de la mañana y coincidimos con que teníamos material, información que no era pública, digamos, y nos costó mucho poder, después sí, obviamente, con la memoria, y por eso destaco la memoria, el trabajo y el seguimiento de ese Daniel, hasta el día de hoy. Me intento copiar algo de eso. Después se fueron sumando muchos más, sí, claro, pero en definitiva fuimos los que estuvimos en esa alerta, lo cual recuerdo muy bien, por eso estoy acá. Bien, sí, Sí, quería preguntarle, durante el tiempo que usted estuvo en el cargo como secretario de Energía, usted dice que deja la función en abril de 2023 y dice que también ha hecho un trabajo como de investigación respecto del radar. Si durante el momento en el cual usted ocupó como funcionario el cargo de secretario de Energía, sí, tuvo algún tipo de vinculación con el expediente de Biolabs, con las actuaciones para la instalación del radar, si tuvo conocimiento como funcionario, y en todo caso, a partir de cuándo usted se entera y en qué situación, si siendo funcionario o después de dejar el cargo respecto de la situación de la instalación del radar. No, yo me anoticié, digamos, de la existencia del radar, cosa que no creía que estaba, pero, y no recuerdo muy bien la fecha, intenté buscar específicamente, pero durante la gestión, absolutamente de ninguna manera, porque de haberme enterado de una cosa semejante, lo hubiera denunciado, porque era primero gobernador, y después, obviamente, me hubiera expulsado automáticamente del cargo. A mí, me hubiera autoexpulsado del cargo, si una cuestión semejante, dada la envergadura, que después fuimos tomando conocimiento de acuerdo a los distintos informes que se hicieron públicos inclusive, y no, la verdad es que no. Me hubiera gustado haberme enterado antes, pero no, porque hubiéramos podido evitarlo, y no fue así. Todas estas gestiones, digamos, de toda la cuestión operativa de campos, periodo de factibilidades y todas estas cuestiones que se hablan, son delegadas obviamente a la operatividad de campo, delegadas en los organismos del Estado, en el caso de la ADPE, que administra factibilidades, pedidos domésticos, digamos, le llamamos nosotros la estructura doméstica, y lo mismo que la cooperativa eléctrica, en cuestiones que viene un particular, una empresa o alguien de una factibilidad. Eso lo decide directamente la Dirección Provincial de Energía o la cooperativa eléctrica, que define en definitiva si tienen o no la capacidad de llevar o trasladar la energía eléctrica a determinados puntos donde se lo requiere, ¿no? En este caso, creo que tomó intervención directamente de la Dirección Provincial de Energía, y no, definitivamente no me enteré después. Bueno, articulando junto cuando nos enteramos, intentamos decir, che, pero ¿por qué esto me pasó? ¿De qué forma? Y ahí empezó a fluir determinado material que por algunos vínculos, y esto sí debo destacar, con mucho compromiso, voy a resguardarlo por cualquier eventualidad, a nuestros compañeros de la DPE nos dijeron, che, Moisés, mirá, pasó esto, y a que nos costaba mantener información, imagínense la sorpresa de tener que nos enviaban expedientes con
todo lo que ya creo que están investigando y si hay algún faltante y yo lo poseo y lo tengo, obviamente está a disposición. Como creo haber visto, porque en esa instancia, cuando en aquel entonces Daniel Sepperley, en aquel famoso Space Day, empezamos a ver cuál era la hoja de ruta que llevaba Delero Labs y empezamos a, de alguna forma, especular con la información que se tenía de cómo podría haber sido ese proceso, y cuando me llega el expediente completo de la habilitación de los más de, creo que son 17 o 18 contenedores que entraron, y dije, wow, esto es algo que me supera y no podía haber pasado desapercibido bajo ningún radar, y no es meme, ¿no? Y la verdad es que sí, con muchísima sorpresa me puse a disposición de que haga falta para que está pasando esto. Y de hecho revelamos cuestiones que estaban ocultas hace ese entonces, por eso les repito que revisen el portal y las fechas que están justamente publicadas, entre ellos los estudios de impactos ambientales y todo el derrotero que después inclusive llevó a una visita a las oficinas de Pablo Blanco, cuando era yo obviamente creo que nos encontramos también varias veces en la propia instancia de los nichos, que fui a constatar que efectivamente estaba esa instalación allí, y con preocupación obviamente, ¿no? Como la que tenían todos en ese momento, y muchos desconocían si era cierto en defender, pusimos un radar y empezamos a ver las declaraciones de Andrés por los medios, las declaraciones de Ormaechea, el pedido de esas cosas, que digamos, hasta ese momento para mí pasaban en la advertida por la agenda que yo tenía en ese entonces, ¿no? Entonces, pero sí después que dejé el cargo abril del 2023, sí, obviamente puse a disposición y de hecho lo publicamos en nuestro medio, que armamos un pequeño equipo de investigación allí, que permanece hasta el día de hoy, yo soy el director, digamos, ahora del portal, pero sí hay un equipo de investigación, no con este tema solamente, sino con otros temas relacionados con energía, Malvinas, y creo que nació junto a Agenda Malvinas, Boca de Pozo, tuvimos ahí un impasse, ¿no? Y ahí estuvimos, digamos, publicando lo que nos llegaba como información y material, ¿no? Pero concretamente la pregunta, yo me enteré después de haber dejado el cargo de que había de que estaba esa instalación, que, bueno, obviamente las decisiones operativas de las factibilidades, obras que llegan a ese lugar, si hubiera llegado por pedido de financiamiento nacional, que era mi rol un poco de traer financiamiento para obras estratégicas en la provincia, lo hubiera sabido, la verdad. Una pequeña pregunta para entender. Sí, claro. Quería preguntarle, entiendo que usted dice que no se enteró, pero quiero preguntarle si cuál era el rol de la Secretaría de Energía específicamente y cuál es la relación que hay de trabajo, de organización respecto de la Dirección Provincial de Energía. Okay. Para poder entender de alguna manera por qué pasó sí por la DPE y usted no se enteró, y si debería haberse enterado en el rol que usted tenía de este tipo de actuaciones. Si era competencia también suya haberse enterado de una solicitud para poder instalar y para pedir la energía eléctrica para tamaño de instalación. Sí. Para poder entender también, porque hoy tenemos un Ministerio de Energía, tenemos la Dirección Provincial de Energía y tenemos una Sociedad del Estado de Tarraimi, que tenemos una estructura, y para poder entender, dejando en este caso afuera Tarraimi porque esto no tiene nada que ver, pero sí poder entender cuáles son las competencias de cada uno y si debía pasar o no por el cargo que usted tenía o por la responsabilidad que usted tenía este pedido de instalación. No, dentro de la órbita de mi competencia no tenía que pasar por mí porque esas son definiciones propias del presidente, ¿no? Y mi relación específicamente con el presidente y con la operativa eléctrica de todo el sistema era justamente el planeamiento de pedidos de obras estratégicas para la provincia. Por eso digo que si esta obra hubiera requerido algún tipo de financiamiento extra, porque como lo hacemos habitualmente en algún barrio, se busca financiamiento del Consejo Federal de Energía, me hubiera enterado. La verdad es que no, porque es, en definitiva, después, dada la potencia, el requerimiento de las instalaciones y los pedidos que después surgieron de las factibilidades, son competencias de la Dirección Provincial de Energía. Sí.
¿Está bien? Sí, sí, sí. Ok. Si no, pregunto yo, ¿tú me puedes preguntar? Pregunto yo. Bueno, pregunto yo. Moisés, Sí. nosotros la pregunta calificadora, de cierto modo, coincide con lo que te iba a preguntar. Nosotros, por el trabajo que venimos efectuando, tenemos conocimiento de un expediente, la letra E, 77-2022, el pedido de factibilidad de parte del señor Machia en nombre de Lapis el 12 del 11 del 21, pero bueno, tuviste intervención y conocimiento de esta acción administrativa y en el marco de las atribuciones que nos había planteado la legisladora no tenían la obligación de consultarte a vos o de requerir la anuencia funcional, porque si no política, sino funcional. Claro. No, de ninguna manera, porque digamos, el procedimiento estándar de un requerimiento de cualquier tipo de potencia lo administra, lo ejecuta y lo decide la Dirección Provincial de Energía, como estrategia también operativa de ver si existe o no factibilidad de líneas, tendido eléctrico y demás para el lugar en donde es requerido, digamos, tanto instalaciones domiciliarias como industriales, dependiendo de la potencia, eso se decide, digamos, ese es el rol que cumple justamente la Dirección Provincial de Energía. Y entiendo que bueno, de acuerdo a la reconstrucción seguramente se van a dar cuenta de que hay distintos niveles de jerarquías dentro de la propia Dirección Provincial de Energía, que eso es propio de la organización del presidente, vicepresidente, hay un jefe técnico, digamos, un ingeniero de jefatura técnica, y después va a lo que es la distribución interna, que va, lo conozco, tengo el palo, digamos, que operativamente va a distintos departamentos, mira, departamento de factibilidad, departamento de red, departamento de generación, para ver si es posible en cualquier lugar de la provincia, digamos, llevar el tendido eléctrico, y en este caso el pedido pasa pura y específicamente por la Dirección Provincial de Energía en Ushuaia y Tolwyn, y Almanza, y en Río Grande la Cooperativa Eléctrica. ¿Sí? Nosotros... me quedo, si me permitís. Esto que vos preguntabas, si era necesario que me consulten a mí, no, de acuerdo a esta característica, no, por la potencia, digamos, requerida para la operación. No funciona de esa forma, lo maneja directamente entre el presidente y la vicepresidencia de la... Nosotros nos hemos hecho, bueno, estas actuaciones administrativas que se tramitaron anteriormente. Vos nos decís que estuviste en funciones como secretario de Energía entre el 2019, fines del 2019 y abril del 2023. Acá hay una constancia administrativa de la DP en principio que plantea objeciones respecto del otorgamiento de suministro de energía a la estancia Realicho, porque en primer lugar se daría, según surge acá la documental, poner en condiciones el número 1, número 2, es decir, el sistema de generación de energía ahí en el campo. Digo, vos que como secretario de Energía en esa época, y en función de tu expertise, de tu conocimiento, sí. Digo, ¿cómo podrías llegar a calificar la situación del parque de energía, de generación de energía eléctrica en Tolwyn, precisamente en el 2022 y en el 2023? Bueno, claramente había una carencia y por eso uno de los primeros objetivos era recomponer los parques de generación que estaban casi al borde del colapso, y de hecho hay un antecedente que lo pueden buscar, que es el otorgamiento de factibilidades para un proceso productivo relacionado con un aserradero o con una fábrica de pellets, una cosa así, y que no había posibilidad de poder hacerlo, y era una de las obras, creo que estaba junto con la Ruta 23. Hay digamos, una organización que
para llevar justamente la factibilidad a esos lugares era necesario adquirir potencia. Bueno, esa adquisición de potencia de equipos que, como el Cummins 1, el 2, el 3, que están en Ushuaia, en Tolwyn, perdón, no eran suficientes para abastecer a ese tipo de situaciones y otros procesos productivos. Por eso digo, y esto sí me hago cargo de lo que digo, es esta situación excepcional está por encima de las necesidades que como prioridades sí estaban establecidos en los lineamientos que yo daba tanto a la cooperativa eléctrica como a la Dirección Provincial de Energía, digamos, como política pública, decir, che, los procesos productivos, generación de empleo, pero la estabilidad del sistema, la calidad del suministro y la no interrupción de cortes, que era prioritario, dadas las características que creo que hasta el día de hoy no se han resuelto, ¿no? Entonces, frente a esa situación, de hecho, en uno de los proyectos que llevamos al Consejo Federal de Energía y que le tocó a mí elaborarlo, cuando trajimos aquí al Consejo Federal al Hotel Anacur, se diseñó lo que se denominaba el TERCONF, que era justamente un sistema para adicionar energía eléctrica en Ushuaia con 30 megas, Río Grande también con algo parecido, 25-30 megas, y Tolwyn con 10. Entonces, ese esquema que lo pueden consultar, está público, bueno, no se pudo, después con el cambio de gobierno, digamos, lo tiraron abajo, pero sí, la situación en Tolwyn no era la óptima para entregar factibilidades, digamos, y mucho menos de manera arbitraria, ¿no? O por lo menos de preferencia. Por lo menos no era lo que, por lo menos desde mi secretaría, se implementaba como mensaje político de acuerdo a lo que me trasladaba el gobernador. Así que para entender bien. A ver si te entendí bien. O sea, en esa época se le negó la posibilidad de habilitar un aserradero y se habilitó a que se le dé electricidad al radar. ¿Es así lo que decías? sí, absolutamente. Sí, claro. Esa fue uno de los cuestionamientos que se hicieron en el DOI, con los cuales obviamente estoy de acuerdo, no había posibilidad de entregarle factibilidad a ningún proceso productivo, mucho menos solamente a las características, independientemente digo, de la potencia que puede, es decir, bueno, sí, tenemos potencia disponible por la cercanía, por cuestiones técnicas, digamos, y operativas, pero bueno, esa energía se podría haber dado a otros lugares estratégicos y no lugares de preferencia como ese. Y esa es la respuesta. No sé si está bien. No sé si alguien quiere hacer más preguntas. De mi parte, ¿alguien? Sí, justamente por eso. Tenía anotado eso, la capacidad, porque el 12 de noviembre, como dice el presidente, hace el pedido de factibilidad y el 5 de abril le extienden los certificados por 315 kilowatts. Por eso no recordaba la cerradura, pero recuerdo que sí había y que hubo después posteriormente un análisis de lo poco conveniente que había sido otorgarle la electricidad en ese volumen que quería el radar. Sí, claro. Eso me parecía. A mí me queda la duda. ¿Cómo sí, yo le pidan la palabra y presentarte. No hay problema de que vos puedas hablar cuando quiera el público, simplemente por una cuestión de organización. Pidan la palabra, tienen el micrófono y así, porque si no, no se puede tomar bien la versión técnica. Eso, me pareció un dato importante entenderlo, que la aprobación de las 300 kilowatts, esto porque aparece en la documentación que entregaron 24 horas antes de la sesión anterior, se puede. Por eso es importante, tomando en cuenta la fecha de inicio, convocarlo a Mancini y a Manechea, porque son personas clave en el inicio del proyecto. Gracias, presidente. ¿Puedo agregar un poquito? Justamente complementando esto que dice Daniel, porque con ese complemento, digamos, la situación crítica del diagnóstico que teníamos no permitía, digamos, ningún tipo de expansión de nuevas factibilidades si se podría otorgar, digamos, a otros procesos productivos, principalmente priorizando la producción, el trabajo, que bueno, justamente
tenemos intenciones de crecer, ¿no? Ahora hay energía disponible por zona. Pero, digamos, sí, complementando eso, era justamente un aserradero que había pedido facilidades para poder producir, creo que hasta el día de hoy no está resuelto. Y tomó la decisión de darle energía a radar, no al proceso productivo. ¿Cómo fue eso? No entiendo. Como lo dije anteriormente, las decisiones operativas y de campo de las facilidades y el proceso administrativo, en este caso, como en todos los casos, lo da desde la Dirección Provincial de Energía en Tolwyn, por ejemplo, que es donde se hacen los requerimientos y después viene a Ushuaia, digamos, a cargo de la administración, digamos, la burocracia interna, digamos, de la propia Dirección Provincial de Energía. Y cuando llegan esas factibilidades, bueno, alguien decide si hay o no líneas tiradas hacia el sector que se lo pide, si está, digamos, el equipamiento de campo para suministrar totalmente. Por ahí puede que en algunos lugares existan y otros no, pero por cuestiones físicas, ¿no? Dependiendo de líneas físicas en todas las trazas donde se pide factibilidad. Hay lugares que, por ejemplo, el camino de la turba, como decimos nosotros, ruta 23, creo que tuvo que hacer un tendido eléctrico hasta los procesos productivos porque no llegaba hasta allá, digamos, ¿no? Entonces, esa infraestructura y esos diseños eléctricos con estudios de carga, potencia, materiales, obra en definitiva, por ahí, dependiendo de la fuente de financiamiento que se requiera para ese tipo de obras, che, Moisés, mira, necesitamos tal obra porque vamos a llevar, y ese es el trato que yo directamente tenía con el presidente de la cooperativa eléctrica y la DPE, pero en esto, como lo denominamos, entre comillas, doméstico, pasa todo trámite burocrático por la responsabilidad de administración de la Dirección Provincial de Energía. Sí. Y es necesario que informe, pida autorización al Ejecutivo para ejecutar esa obra o no, porque el presidente debe tomar la decisión, porque eso está puesto ahí para tomar decisiones dentro de lo que es la operatividad del campo en el ámbito que por competencia tiene la Dirección Provincial de Energía y el caso de la COTE. Como organismo adoptable. Como organismo adoptable, claro. Y la administración en un Río Grande, ¿no? Que por ahí muchas veces, y esto por ahí un dato que seguramente en algún momento va a surgir, porque por ahí hay obras que ejecuta con la experiencia o la expertise porque no tiene la capacidad operativa en campo, en Tolwyn, por ejemplo, y se pide asistencia a ingenieros, trazadores de diseños de modelos a la cooperativa eléctrica. Eso es un sistema que, por lo menos hasta donde yo estuve, funcionaba de esa forma mixto, en ida y vuelta de información para hacer un solo equipo en la provincia. Tiene la palabra Luciano. Hola, mi nombre es Luciano Moreno. Quería hacerte una consulta. En tus investigaciones que has llevado adelante, comentabas recién Boca de Pozo, Extrema Malvinas, ¿cuál es el grado de responsabilidad que tiene el expresidente de la Dirección Provincial de Energía, Alberto Mancini, que ejerció el cargo hasta el 2 de mayo de 2022, en todo lo que tiene que ver con las autorizaciones eléctricas? Te consulto esto porque él, en una entrevista de Radio J, que voy a poner a disposición de la legislatura, dice, de alguna manera, bastante ambigua, de que vos sos el alma mater de todo esto. Lo dice textual. Vamos a poner el audio siguiente. No, la verdad que yo por chimentos y por notas periodísticas sin fundamento, por opiniones, no me llevo. No lo hago, no es mi estilo, y no entro en ese tipo de debates que son inconducentes a la hora de cumplir misiones, roles y funciones. La verdad es que no tiene sin cuidado lo que diga, y él, como parte de la documentación que existe, me parece que para eso está esta comisión, no me presto a comentarios, subjetividades o cualquier otro tipo de cuestiones que no estén directamente relacionadas con mi responsabilidad dentro de la gestión, por lo cual el gobernador me designó a través de un decreto. Así que el resto, sí, claro, a disposición de lo que quieran, y con toda la documentación. No voy a omitir opiniones que no estén debidamente documentadas porque serían subjetivas y no está nadie para, en este caso Alberto Mancini, para defenderse, ¿no? No me gusta hablar porque no están las personas enfrente, pero sí,
y si me permite una opinión personal, creo que recae directamente sobre la Dirección Provincial de Energía el otorgamiento de las factibilidades, entre ellas esta estrategia que fue diseñada, y creo que la documentación está a la vista, por justamente los funcionarios puestos a disposición para ese rol, no era el mío. Y una de las características que tiene el director provincial de energía es que tiene un hijo que forma parte del directorio. En sus investigaciones, se comentó en el portal, que el director de secretario ha presentado un montón de información. ¿Qué opinión le da a esa situación? ¿Qué opina de esa situación de que casualmente el director provincial de energía, que es un militar retirado, especialista en radares y en misiles, se haya retirado justo en mayo de 2022 y en diciembre de 2022 el hijo forme parte de la dirección de la... Bueno, ahora sí, en el ámbito ya no de funcionarios, si vos me pedís una opinión como parte de, como dueño de un portal, tengo mi opinión formada y si quieres se la comparto. Pero no sé si eso es el objeto de la convocatoria. A mí me parece que yo no tengo problema. Permítame, digo, Luciano, con todo el respeto, que me mereces vos, tu trabajo, tu compromiso, pero digo, cuando los legisladores tomamos la decisión de tomar el testimonio de ex funcionarios o de distintas personas que puedan estar relacionadas a los hechos que estamos investigando, en realidad las apreciaciones tienen que estar direccionadas a la acreditación de los hechos, no a la valoración que se pueda llegar a tener respecto de algunas situaciones, como vos lo planteas, que son llamativas, pero que seguramente va a ser materia de trabajo, de valoración y de opinión, en definitiva, de esta comisión en el momento correspondiente. Pero mientras tanto, yo no tengo problema de que se conteste la pregunta, pero digo, no es el objeto de la citación del testimonio. Acá el objeto era saber cuál era la intervención que habían tenido en su condición de funcionario, de exfuncionario del área de energía, el testigo, qué actuación institucional había desplegado, que en todo caso, qué conocimiento tenía de la existencia del radar. Digo, el testigo, para que se entienda, es la persona que se expresa sobre la percepción que tuvo a través de algunos de sus sentidos, a través de sus oídos, la vista, etc., respecto de un hecho. Después, cuando entramos en la valoración de algunas situaciones, digo, me parece que es ajeno al objetivo de la citación y que en su momento seguramente va a ser trabajo de valoraciones de comisión. Pero es una opinión personal. Yo lo dejo a criterio de los investigadores. Si quieren escuchar la opinión en ese sentido de comunicación, pero digo que nos sirva como marco de trabajo para los próximos testimonios que seguramente se van a dar. Vamos a seguramente tener el testimonio de Quinal Palero, el testimonio del ministro de Defensa, de Italiana y de algunas otras personas más, pero digo, es relacionado a los hechos vinculados a las intervenciones concretas que han tenido cada una de esas personas o de las distintas personas que pueden llegar a participar de su carácter de testimonio. Definan ustedes. Si me permitís. La respuesta es medio obvia, pero no tengo problema. No, claro, si me permitís, si quieren, pues en términos personales, si querés, hacemos una consulta del tema particular, personal, qué pienso yo, cuál es mi postura, cuál es mi posición, no tengo ningún problema en hacerlo. Eso que quede claro, pero me parece que en este ámbito, para eso está la comisión y a mí me sirve justamente para definir mi rol, mi función, más allá de las interpretaciones personales que yo puedo hacer, evaluación que las tengo, obviamente, pero que me parece que no corresponde a nada. Pero si las quieren escuchar, no tengo problema. La pueden leer en el portal. Totalmente. Gente, si nadie tiene más para preguntar, digo, con mucho respeto, Luciano, Sí, yo también. me parece
me parece que tenemos que salirnos y nos metamos a preguntar sobre lo hecho en su condición de estudiante. Vos, particularmente, con este cierto, ¿cuándo tuviste conocimiento concreto de la existencia de ese plan? Mirá, yo creo que fue. Yo le soy sincero y honesto. No recuerdo específicamente la fecha, porque la verdad que no me acuerdo. Pero sí, lo primero que hice creo que fue agarrar el auto y salir para Torvin, que fue. Y parte de la documentación que está publicada, creo que tiene inclusive. Che, pero pará, acá está la línea eléctrica, acá ya está abierto, está funcionando. Que creo que cruzamos un mensaje con Daniel, pero acá hay una integración. Y después, bueno, sucedió lo del incendio de la casa contigua, digamos, todo lo que ya sabemos que pasó. Por eso creo que lo más importante es ir viendo los hechos, digamos, de manera cronológica, porque fueron publicados en el portal a medida que fueron apareciendo. Y gran parte de esa información, obviamente, la pongo a disposición porque creo que, inclusive hasta han hecho desaparecer filmaciones de Daniel Semperley en los Estados Unidos. Tengo una copia de ese material, así que los que quieran, o los que quieran preguntar esta y otras cosas, no hay ningún problema. A disposición de ustedes. Tiene la palabra el legislador. Sí, saliendo un poquito de esencia. No, mentira, me parece que hasta ahora en la comisión me venían escuchando a distintos actores. En lo personal, bueno, tenemos con esto lo de energía. Algo fundamental que me parece que, no sé si está en la agenda o no, que en el caso de la ministra de Medio Ambiente, dado que hay una nota que presenté el otro día, en el expediente, me parece que es importante saber cuál fue la función de ella, dado que esa nota de alguna forma hace referencia a acelerar la entrega de los materiales en la aduana. Me parece importante también, no sé si están haciendo Por ahora no, legislador, porque precisamente estamos tratando de recopilar la mayor cantidad de información a través de las medidas regulatorias que estamos adoptando, y en su caso, luego del proceso de valoración de la misma, citar a funcionarios que han tenido, como usted bien dice, una intervención directa sobre las autorizaciones que se han dado respecto al EOLAB Argentina de Desarrollo y de Cerrado. Yo no tengo ninguna objeción de citarla, pero creo que debería ser un poco más adelante, luego de que, por ejemplo, nos podamos hacer de otra documentación y escuchar a otros actores. Pero es un criterio personal. Digo, yo estoy a la resulta de las decisiones que adopte la mayoría. Sí. Arriba vos. No, pero si no, la gente de taquigrafía no. Presentarte, no te conocemos. Por la duda. La consulta es muy simple, pero lo dijiste al comienzo, pero se me ha mezclado. ¿Cómo te enteraste o quién te dijo del tema del radar que estaba disparándose? Ahí va a ser. Bueno, eso es un poco la laguna de números y fechas y de la abrumadora cantidad de información que surgió a partir de. Y yo no me acuerdo que no sé si fue. No sé si fue Daniel, no sé si fue. Yo creo que fue Daniel, que era no lo recuerdo muy bien. La fecha exacta. Disculpen, después del COVID. Después del COVID tenemos afectaciones, ¿no? Pero. Sí, creo que en esos hechos cronológicos, cuando nos enteramos, no, porque acá está y qué sé yo, mi primera reacción fue, no te creo. Agarré el auto y me vine hasta todo, esa fue la verdad, y después, en otra visita que yo venía para Ushuaia, o sea, fue una cuestión, vi cuando el municipio lo había clausurado y yo encontré, están publicadas esas fotos que están abrochada, ¿no? en la puerta, en el portón de la estancia del Remedicho, una actuación de la municipalidad de Torque.
Así que, pero O sea que no recordás bien. específicamente fecha, horario, no. La verdad que pero sí, me acuerdo que, creo que fue, estoy casi seguro, pero no quiero comprometer a nadie. Por relación con el documento temporal de lo que estaban diciendo. El sitio web el Radar Internacional publicó el 13 de junio la existencia de un radar con capacidad dual instalado en Tierra del Fuego en Ushuaia. Lo que parecía realmente una cosa re extraña porque decía que del 23, exactamente. Me comunico con Promancio y me dice, me vuelve a reiterar y busco en la Inspección General de Justicia pensando que realmente el dijo que estaba inscrita en la IGJ y evidentemente sí, estaba inscrita en la empresa. Entonces, el 15 creo que de junio ratificamos la información que había escrito Promancio con esos datos más los datos de que existían las empresas. Sí, creo que puede ser. No una ley, sino tres, Tres. ¿no es cierto? Luciano, ya sé. Quería hacerte una consulta. Vos en tu portal Boca del Pozo publicaste luego de que decían de que habían cortado la red eléctrica, publicaste un título que decía Radar ingresa en Tierra del Fuego. El predio de la estancia Relincho está nuevamente conectada a la red de energía eléctrica. Esto fue el 4 de octubre. Es importante que nos comentes tu apreciación sobre esto, o cómo viste, o cómo te enteraste esto, porque decían que estaba desconectado. también eso? El 4 de octubre del 2023. El 2023. Sí, básicamente porque cuando en esta visita de que ir y venir a Ushuaia por cualquier actividad, pasé circunstancialmente por ahí y vi, como creo que está publicado ahí alguna foto que yo publiqué y están ahí en el portal, pero yo digo están, porque se veían arriba, digamos, en el poste que alimenta donde están los fusibles, cuando hay una conexión que no está activa, esos fusibles se sacan, digamos, es como bajar la térmica del gas para llevarlo a esos térmicos, ¿no? Entonces, en las tres líneas, ustedes ven, es una cruz con tres líneas y cada una de esas líneas tiene un fusible que protege el trasero. Cuando vos tenés una desconexión hacia el campo, lo que se hace es con una pértiga, que es un instrumento aislante, digamos, vos desconectás esos fusibles para desenergizar, digamos, la línea de campo. Por eso estaba publicado. Y cuando yo pasé en ese momento, vi los fusibles puestos, lo cual indica que hay energía disponible después de los fusibles. ¿Y en ese momento decían que estaba desenergizado? En ese momento había habido información que decía no, el radar no está conectado, no está energizado, pero mirá. Sí, no sé si lo dejé inclusive, me parece. Pero yo pasé por ahí y creo que mandé la foto, que esto está con algo fusible puesto. Obviamente, no tenía los instrumentos para verificar con un tester si efectivamente del otro lado existía. Sí, Hay en el expediente judicial una constancia administrativa firmada por el presidente de la DPD, donde establece la fecha de data y la fecha de baja. En este momento no lo tengo bajo el expediente y no recuerdo, pero sí hay una constancia documental al respecto. Sí, pero si me permiten, también una aclaración importante, porque después de esos fusibles existe digamos, los medidores internos que están dentro del predio. Si ustedes fijan, hay una caseta ahí adentro, más allá de un equipo auxiliar de energía que está dentro del propio predio, digamos, del radar. Lo que se alimenta desde el campo, como decimos en la jerga, alimenta después a un transformador y después se le da energía a otro, digamos, donde está la medición exactamente del consumo eléctrico que tiene el dispositivo, ¿no? Entonces, ver, como no todo el mundo tenía acceso a entrar efectivamente hacia el predio que estaba cerrado, si estaba energizado, digamos, ahí arriba, lo que no quiere decir que haya estado energizado
en la caseta efectivamente que alimenta después cuando baja la tensión el suministro y donde está el medidor, que creo que hay unas fotos también puestas para, ya veo que sería necesario, creo que fue un pedido de necesidad para clarificar el asunto, que no estuviera, que tienen los medidores, creo que hubo una actuación después o un pedido, un requerimiento que se hizo para eliminar cualquier tipo de sospecha. Pero el medidor no estuvo conectado. ¿Cómo? Habían fotos del medidor no estaba conectado. No, había una. Bueno, pero digo, no le doy la palabra y me ¿está? Eso es tu información de la fecha. Sí. AFOCA 172. AFOCA 172, expediente a la DPB. Y hay un informe que dice el Estado está de baja y desconectado, dice la DPB. ¿Qué fecha? 29 del 9 del 23. $172. 172. Sí, la DPB. Yo no tengo ahora acá Y la nota es el 4 de octubre. el otro país lo tenés. Lo tengo acá. Ah, bien. No, yo tengo de la fiscalía de eso. Pero hay unos países que tienen más hojas que otros. Bueno, Tiene Dani. bueno, gente, si no hay más preguntas por revisar, agradecer la presencia de Moisés, de los legisladores en particular, que vienen acompañando el trabajo de esta comisión investigadora, de también la inclusión de los excombatientes y las demás personas. Vamos a tratar de seguir trabajando nosotros para información en función de estos, de lo que planteó el ex senador Pablo Blanco la semana pasada respecto de que no coincidían las fechas en que las autoridades nacionales manifestaban que ese radar estaba sin funcionar y las entrevistas que él había tenido con autoridades de la donde habían acreditado el funcionamiento. Vamos a requerir formalmente a las autoridades de la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales que puedan venir a la Tierra del Fuego, de CONAE, en función del expertise que tienen en la materia y que nos puedan certificar de manera cierta, que es lo que creo yo que venimos todos, y posteriormente el pueblo de la Tierra del Fuego, si ese radar está o no está en funcionamiento, para despejar cualquier duda al respecto. Más allá de que no es el objeto principal que tiene esta comisión investigadora, pero como surge de la prueba de la que nos vamos haciendo, que creemos que es de interés. Si eso están de acuerdo, los demás legisladores, ya por secretaría en el curso de estos días redactamos la nota, yo la pongo a consideración si ustedes están de acuerdo y la enviamos. ¿Para qué? Para que en el caso que tengamos la oportunidad de que estas autoridades nacionales se hagan presentes en la provincia, nosotros también hacemos presente con alguna persona con conocimientos profesionales y técnicos en la materia que nos puedan llegar a hacer una especie de perito de parte para poder saber la ciencia cierta cuál es la situación, si está energizado, si no está energizado, si está en funcionamiento, no está en funcionamiento, etc. Si están de acuerdo, lo hacemos por secretaría y ya lo pongo en consulta de todos ustedes. Sí, cuando arrancó la comisión, se intentó analizar si es posible volver a citarlo con Mechea y Mancini, por lo cual insisto en la necesidad de, a partir de los dos expedientes que aportaron el municipio de Tolwyn y la DPE, hay elementos suficientes, porque un dato que es más que trascendente, ¿por qué convocar a Mancini? A Mechea, porque, como bien se dijo y ya está demostrado en la documentación, él pide el 12 de noviembre del 2021 a la DPE la factibilidad de suministro eléctrico, pero recién el 29 del mismo mes, saquemos la cuenta, y el siguiente día después, Dan Zetterling en California toma la decisión de constituir una sociedad SR en Tierra del Fuego, que recién se pone en marcha con certificaciones de California
20 días después, que realmente se tramita en Tierra del Fuego en enero del 23 o febrero del 22, perdón. Entonces, o el científico Ormaechea es un visionario que la vio venir anteriormente o tenía información previa de que ese lugar, es más, 2 días después que Ormaechea, están en todas las fojas, después si quiere paso el dato donde están cada una de la información. 3 días después que Ormaechea hace el pedido de factibilidad eléctrica, 3 días después, 2 ex científicos jubilados de la estación BAC de Río Grande hacen una prueba donde efectivamente había pedido para la electricidad eléctrica. Ya hay ya son 3 personas que se anticiparon a lo que en Estados Unidos iban a seguir 17 días después, 15 en este caso, ¿no? Entonces hay comunicación, hechos concretos, demostrados, documentados, de que hay una comunicación que está más allá de los expedientes, por eso la importancia. Mancini, ¿qué pasó ahí? Tenemos que empezar a cómo se vinculó Ormaechea con Leo Labs. ¿Por qué va anticipadamente a la DPA a solicitar de algo que todavía ni los estudios que se hicieron de radiometría, que también están todos, ni se habían hecho? ¿Cómo va? O sea, después se digo, aparte de científico, es un visionario, porque la vio anteriormente de dónde estaba. Por eso es importantísimo saber cómo es todo este nexo, ¿verdad? Más allá que sea perito. Y encima lo que hace de trabajo son 2 compañeros, ex compañeros de él, que estaban en la estación BAC. Da la sensación que fueron a un lugar donde previamente deberían haber tomado las medidas, lugar, ubicación, ¿no es cierto? El así perfecto decir, bueno, acá y a ese lugar fueron a donde ya habían pedido. O sea, no podríamos decir que es una coincidencia, bueno, es una coincidencia documentada, ¿verdad? Entonces me parece que, insisto, la necesidad de estos 2 funcionarios que vengan, que expliquen, porque realmente creo que ahí vamos a empezar a entender esto, que esta comisión se arma con el silencio que siento. Desde ese momento en adelante había sido transparente de la importancia que reviste en todo el expediente, ya no solamente de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, sino de ENACOM directamente, la participación que vemos en varios de todos los expedientes. No hay una cadena, se da, no es solamente ni el ENACOM ni la Subsecretaría, sino hay otros organismos más, que los tengo nombrados por acá, que han participado, no los voy a nombrar ahora porque son extensísimos, que han estado trabajando en ese periodo y comunicándose como funcionarios de Tierra del Fuego. No podrían haber evolucionado sin el trabajo de campo que se había desarrollado. Y a su vez, la información sale de frente de la propia Leola. Uno la puede seguir e interconectar, por ejemplo, ¿no? La conexión, la colaboración de la Universidad de La Plata, hasta dónde llega y cómo hay más allá de eso. Y cómo Leola habla de la relación que la propia Universidad de La Plata, las facultades de ingeniería, le dice que tuvieron una reunión 2 días después, que se reunió un día después, un día antes que se reunió con Pablo Blanco, y la universidad desestimó que no era de interés para la universidad. Entonces, hay algo mucho más que los papeles nos están mostrando, que necesitamos encontrar los actores de cómo llegaron a estos razonamientos o a estas visiones, anticipaciones de hacer algo que evidentemente está donde está instalado. Por eso quería insistir por eso, presidente. Gracias. Bien, también vamos a insistir dentro del marco de atribuciones que tenemos como comisión investigadora
la presencia del expresidente de la Comisión de Energía, el ingeniero Machín Magliacola, para ver que nos pueda venir a explicar las autorizaciones que dieron en el ejercicio de su función, el personal que estamos a su cargo. Y también lo que planteaba Luciano, más o menos esta vinculación de alguna persona que pertenece a su familia con esta empresa legal. Y lo Maechea sin ninguna duda, pero bueno, ahora no se han apersonado, lo vamos a insistir, vamos a tratar de ponernos de acuerdo los demás integrantes en seguir citando a otras personas para poder seguir avanzando. Yo antes de terminar quiero por ahí pedirle al legislador que después de 5 minutitos nos podamos juntar para hablar de la cuestión relacionada con la necesidad de prórroga que tenemos de la comisión investigadora por parte de la Cámara Legislativa. Pero es para trabajarlo entre los legisladores solamente. Si no hay más preguntas, desde ya le agradezco la presencia de ustedes y terminamos dando por terminar la reunión de la comisión. No.